Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Paulina Chávez. Bienvenidos a Llegué Tarde, ¿cómo están? Hoy estamos felices, rebosantes de felicidad, porque tenemos un invitado de lujo, muy querido por todos, todas y todes. Y en realidad más que un invitado es un amigo. Más que un amigo, un familiar, un primo. Y ya empezaron los problemas, güey. Un hermano. Démosle una cariñosa bienvenida al señor, a don Felipe Agüero. Ay, me puse nervioso, como cuando te cantan feliz cumpleaños. ¿Cómo está, Felipe? Qué bueno verte. Bien, yo también muy feliz de estar con ustedes. Te hemos extrañado, Felipe. Es verdad. Sí, hasta hicimos un minuto de silencio. Hicimos un minuto de silencio por ti. Lo sentí. Pero como tú no lo sé, ¿en dónde? Claro. Fue un segundo de silencio, sí, la verdad. En realidad fue un segundo. Un minuto y No, porque sí. no se pueden, no se pueden aguantar más de un segundo. En silencio, tienen que hablar, tienen que hablar. En un minuto era mucho en tiempo podcast. Sí. Entonces hicimos como un segundo y fue suficiente para conmemorar tu partida. Perfecto. Dijimos que no íbamos a hacer las viudas de Agüero. Viudas de Agüero, en principio. Ni tampoco las de Bielsa, yo. Sí. Yo sí. No, bueno. Yo de Bielsa sí. Somos del Pepe Mujica. Somos los viudos y viudas del Pepe Mujica. Ahí sí estamos de acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces voy a dar el contexto. Hoy día vamos a propósito de resistir o buscar antídotos contra la soledad egoísta y dolorosa de nuestro tiempo. Vamos a hablar hoy de lazos, de vínculos con el otro, ¿no? Por ejemplo, la hermandad o la amistad genuina, ¿no? Como espacios que tienen un valor psíquico central, pero también un valor político, ¿no? Esta relación que se tiene que inventar cada vez, donde uno arriesga algo, ¿no? Sin tener mucha garantía. En fin, bueno, ahí vamos a ver qué tiene cada uno que decir. Y vamos a partir con el síntoma de la semana. Yo la verdad es que tengo dos temas. Uno, Infantino y Trump. Ah, sí, genial. Tema A. Y tema B, que lo tiro si quieres lo agarran o no, pero que esto pasó en mayo en realidad, que es la bancada transversal contra la soledad, que está liderada por el diputado Diego Chalper. Yo no sé cómo no nos dimos cuenta de eso. ¿Qué? Esto pasó en mayo. ¿Y todavía estamos solos? Calmación, momento. A pesar de esa iniciativa. Pero precisamente por esa iniciativa. Pero esa iniciativa, es un grupo de parlamentarios chilenos de distintos partidos políticos, pero tenemos gente republicano de ese Partido Comunista, o sea, ese nivel, que se juntaron para legislar contra la soledad, por crear leyes en el fondo para combatir el aislamiento social de niños, de viejos, de jóvenes, en fin. Y están inspirados en el Ministerio de la Soledad de Japón. Mira tú qué poema. Curioso. Y una estrategia que se llama One Against Loneliness de Holanda. ¿Ya? Y los datos duros tiene todo que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hay un termómetro de la salud mental que es de la ACH y la Católica y arroja que más de 3,5 millones de personas en Chile se declaran sentirse solas. La cifra sube en mujeres y golpea especialmente una generación que se supone es la generación que trabaja productiva, en la plenitud productiva, ¿no? Mujeres entre 30 y 39 años. ¿Ya? Entonces la soledad aparece como un problema de salud pública que requiere una estrategia nacional. Entonces aquí tenemos un vínculo roto que se transforma en un objeto de gestión una vez más, ¿no? En vez de, por ejemplo, nombrarlo como una pregunta más política. Por eso me parecía interesante esto del Ministerio de la Soledad, porque incluso, el de la felicidad, eso ya es más antiguo, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo un rollo con la medición de la felicidad y los chilenos particularmente aparecíamos siempre muy por arriba, muy felices, todos cagados pero felices. Una campaña de la Coca-Cola, ¿no? También de la mano del gobierno de la época. Recuerdo mucha producción académica sobre la felicidad como dispositivo de gobierno. El bienestar en vez del malestar. Exacto. Acompañado de la idea de la psicología positiva. Exacto, fue el auge de la psicología positiva. Bueno, ahí les dejo yo para que vean en bandeja, así que ustedes dirán. Y podemos destinar un minuto al Mundial, ¿no? Pero si dije Infantino Trump. ¿verdad? Número 1. ¿Verdad? Sí. Oye, qué impresionante. No, es impresionante. Lo del Mundial a mí me tiene desconcertada. Pero, porque además es un juego igual, ¿no? Pero como todo juego tiene un conjunto de reglas, los juegos reglados
funcionan precisamente porque hay una aceptación a priori que se establece en el acto de que te dicen juguemos y tú decís Salud. Juego, ¿no? Como cuando tú entras y aceptaste el código del jugar, eso supone que aceptas las reglas que rigen ese juego. Amiga, es que las reglas del juego, como el fútbol, voy a seguir al John Searle, son reglas constitutivas. El fútbol es un conjunto de reglas. No es gente pegándole una pelota en un espacio abierto, eso no es fútbol. Entonces, Claro. cuando tú no sigues esas reglas, ¿qué mierda pasa, no? Y un Eso. juego es eso. Po. Eso es un Un juego. juego implica Implica sus reglas constitutivas, no reglas normativas o regulativas. Porque No. además esas reglas generan espacialidad, temporalidad, ritmicidad, y de alguna manera uno podría pensar que la intervención para mí de Trump es que justamente rompe el juego. Se acaba el juego. Se acabó po. el juego. Oye, desde Y eso es una de Mussolini las que no pasaba. penas- Sí. Perdón, pero yo después quiero hacer una fe de ratas porque el compañero Germán Mondragón me recordó algo a propósito del Mundial de Argentina en el año 78. Que también fue En dictadura. En dictadura fue el mundial más terrible porque ahí se une la FIFA a la dictadura en un triunfo también que era muy discutible. Que la FIFA es una institución tan Asquerosa. buena. Bueno, tórrida. Asqueroso. Y creo que ese mundial y van de la mano. Y el de Mussolini, que lo leí Sí, hoy día sí, en... también. O sea que, primero, haberlo hecho en Estados Unidos. Sí. Después de que Infantino le daba el premio de la De la paz. De la paz. Sí. ¿Qué es esa huevada? ¿Por qué la FIFA tiene un premio de la paz? Para el líder que ha tirado más bombas bueno, por minuto desde hace Y no sé para- cuánto y tiempo. Y no dejan entrar a Rusia al mundial porque Rusia es un país belicoso y está en guerra. No, ya varios, africanos. También, bueno, sí, en- aparte de los Oye, que iraní, expulsaron. sí. Y el hijo de Biden le tiró un palito, le dijo, no, si es el presidente que más guerra ha terminado, porque Sí. termina, empieza, termina, sí. empieza, no para. No. Es que su capacidad de negociación es extraordinaria. Sí, Es no. un hombre de No. negocio este hombre. O sea, sobre todo de negocios, yo diría. Eso ¿Por qué? sí. Porque desde que está en el poder ha triplicado ¿Ah, su sí? fortuna en Pero- las criptomonedas. pero- ¿Por qué será? Fíjate. Y además, si tú ves la fluctuación del dólar y la fluctuación de la bolsa, tiene que ver con sus anuncios con respecto a Irán y al estrecho de Hormuz. No, y Hay- tiene a todos sus familiares Kushner Con metido, información y- privilegiada. con información Bueno. privilegiada, igual que Cast Si y hay un todas estas proyecto, cosas, ¿no? si tienen un proyecto y lo presentaron en el Parlamento israelí para hacer un resort en Gaza. Es brutal. Bueno, Es Cast brutal. se hizo un resort parque, acá, también un parque. de diversiones, Y ahí hay amiga. un tema, porque lo hizo antes incluso de la evaluación ambiental. Sí. Y uno de los decretos que se están, de las leyes, o uno de los artículos de esta ley De la miscelánea, megareforma. de la megareforma, es justamente La reconstrucción de Chile. Sí. que si el Estado sanciona por algún problema ambiental a una empresa, La el indemniza. Estado tiene que pagarle a la empresa. Sí, pues tiene por que devolverle. contaminar. El negocio va a ser hacer proyectos de mierda Sí. que rechacen. O sea, pero Oye, pero- esto es la muerte del Ministerio de ¿De Medio Ambiente? De Medio Ambiente, Este o sea, es como clarísimo. Castasilandia, ¿ese era? Sí, Catasilandia. es verdad. Yo Sí, pensé verdad. que era un meme, pero es verdad. Hecho por es real. inmigrantes haitianos. Sí, también. Y todo eso es real. Y de hecho murió ahí un inmigrante. O sea, es De todo. hecho, está enterrado bajo la montaña rusa que hicieron sobre los inmigrantes. Pusieron Porque cemento. El escenario ideal fue una película de terror. Sí, po. Un parque de cast. Además que se llame Castilandia. El Castasilandia. fantasma de un inmigrante que se revela. En vez O de la sea, que monga, susto, es como... en vez de la monga, va a salir todos los muertos ahí. No, sí, espantoso. No, terrible. No, ya no me río más porque. No, es ya terrible. les dio susto. Es que es siniestro, es ominoso. Claro. realmente. ¿Sabes? Con respecto Pero volvamos al fútbol, mundial, eso. Oye, sí, pero volvamos al fútbol. volviéndolo a lo de Infantino y la jugada ahí de Trump con este jugador gringo, tiró un comentario increíble, que fue, no, y además, si llegamos a perder, yo digo que eso es fraude, como las elecciones de 2020. Nunca pierde su estilo. No, ¿cachai? no, No, nunca, increíble. nunca.
Nunca. Bueno, pero tenía un Impresionante. gorrito que decía en inglés: Trump siempre tiene la razón. No, ¿Vieron eso? pero Uno todo con es esto muy rojo. ridículo. Además, otra cosa, es muy ridículo. Y otra cosa, bueno, Una película. de la cancha, De Ed que Wood. me parece una ridiculez y me carga las famosas pautas de hidratación. ¿Qué es eso? Pausas de hidratación, Pero mira, yo- Albana, no pausas de hidratación. No, Son- no le dicen a la gente Hay cómo hidratarse. momentos. No Son todos los pautas. alcohólicos Perdón. tienen pautas para tomar. Pautas de hidratamiento. ¿Sí o no? No, pero yo te estoy apoyando. No. Pero no lo encuentren ridículo. No, pero sabéis que tiene una contradicción No es interna asqueroso eso. tremenda, porque mira, Te corta si la se jugada. hidratan es porque el calentamiento global ha hecho que los jugadores necesitan tener esta pausa en un país donde no se reconoce el calentamiento global. No. se Pero lo reconoce. bueno es que te enchufaron otra tanda más de comerciales. Pero eso es lo que te iba a decir. Lo genial de esto Todo. es que no pierden oportunidad No. para mercantilizar absolutamente todo. Todo. Ahora están vendiendo pedazos de pasto sintético de la cancha del Mundial. ¿Sí? Para que uno lo tenga en su casa. Sí, en unas cajitas de Mira. recuerdo. Oye, y Messi, por favor. Como pedazos ¿Alguien no, de- no va a decir nadie va a decir nada de Messi o sigue siendo como Intocable. intocable? Mira, desde A que ver, fue a saludar ¿qué tení- a Trump. qué queréis decir de Messi? No quiero preguntar. Mi acto de habla es una pregunta. Yo Qué no. conveniente. Sí. Qué conveniente. No, es que no cacho mucho fútbol, pero yo sé que él está ahí, como que todos lo justifican. Mi hijo me cuenta porque él es futbolista. Que todo es porque como tiene es neurodivergente, entonces puede hacer cualquier clase de pescado, po. Ah, ¿sí? esa no la había Ah, no, escuchado. lo del ¿no? No, yo neurodivergente tampoco. yo no había escuchado. Porque se supone que es TEA o no sé qué. Lo Eso, había sí. escuchado de Bielsa, No, pero no de, No, de Messi también. Es divertido de que se ha hecho una polémica sobre que en el fondo, Argen FIFA, Sí. Claro. Infantino y Messi tienen un bromance, ¿no? ¿Cómo se Sí. llama? Sí. Y bueno, igual hay algunos datos que son bastante peculiares. Dale, peculiares, dale, agüero, dale. que son, por ejemplo, parece que ganó Noruega. Inglaterra. O sea, Inglaterra, sí. Bueno, O sea, está ganando. y el tema es que a los ingleses, por ejemplo, cada 7 foul se les pone una amarilla. Y quienes seguramente serán Es una sus estadística. oponentes, que son Argentina, Mm. cada 22 fouls se les pone una amarilla. Y en estas Oye, pero situaciones... eso ya es, ¿cachai? La escalada de la retórica paranoica ya, Sí. ¿cachai? Como que ya en el fondo es, la sospecha es que van a llegar con muchas amarillas los ingleses No, a jugar lo que con pasa es que cuando Argentina. tenía amarillas y amarillas y amarillas... No podés jugar. No puedes jugar. Lógico. Entonces hay una... Ah, ya, o sea, como que en el O fondo sea, la FIFA está... la cantidad de tarjetas que tú das determina. Ya, pero viste, La es cancha, que pasa ¿cachai? que si pensamos en eso, se acabó el juego. Bueno, es lo que estamos Ya, no diciendo. hay un juego. No O es sea, mundial. pero espérate, Hay un juego particular, De, po, de ahí a No, de- porque eso no es parte de lo que constituye el fútbol. O sea, Pero que si tú todo- empieces a poner tarjetas amarillas en los partidos esperando que en el próximo partido esas se sumen para anular a un jugador. No lo sé. No, No, mira, lo Ay, sé. perdóname, Yo- Paloma. no ¿Vos no sé. pensás Yo- que yo la le- FIFA no hace esos Exacto, yo cálculos? creo Pero que sí. espérate, Estás medio ingenuo. yo vos les voy a hoy, tirar una serie de datos ¿Y ustedes? para la conspiranoia y después vemos si hay Eso, conspiranoia o no. Ya. Ya. Otras cosas es que Ah, tú tenés datos todos los conspiranoicos. todos los partidos de Argentina se jugaron bastante tarde, cuando ya no hay Sí. tanto calor, siendo que los otros se han bancado weón, Sí. a las 2 de la tarde, así, Claro. pero ya unos soles pero caniculares que tienen que Sí. parar los partidos porque puta caen las tormentas eléctricas, bueno, y toda la cuestión. Otra cosa es que, bueno, les tocó una llave bastante fácil. Es por primera vez que parece que en un mundial puede llegar alguien en semifinales sin haber jugado con un ranking top 10. Sí. ¿Cachai? Es cierto Que a eso. los demás no le ha pasado. Sí. Está la cantidad también de penales, Ujú. inusualmente Sí. altos. Y los goles anulados también. Que Y, me llaman la y atención. efectivamente, Marruecos se le anula Sí. un gol, ¿no es cierto? Creo que a Cabo Egipto, Verde ¿no? también. Egipto, ¿no? Pero, Egipto sí. pero el tema es que en un partido anterior de Argentina con Austria pasó la misma cosa y no se anuló el gol. Ahora, ¿la FIFA está metiendo la mano o no? Obvio. Todo el rato. Todo el Pero la rato, FIFA, ¿qué decís tú? Pero- All the time. O sea, yo creo que sí, que es súper pensable por una razón. Ahora, yo no sé,
el modo, porque evidentemente esto también tiene que ver con el negocio y las empresas, ¿no? En el fondo Messi hoy día es una empresa. Es un rostro que está en la propaganda de Spider-Man. Es un rostro que vende cerveza. Es un rostro que vive en Miami, además, ¿no? Entonces, en el fondo, como que es yo creo... Es un weón que saluda a Trump. Es un weón que saluda a Trump y que aplaude cuando dice que va a bombardear Irán. Entonces, hoy día salió además el apoyo de Netanyahu a la selección argentina. Yo creo que el culpable de todo es Netanyahu. Toda la culpa por de sobre Netanyahu. la FIFA. Pero de todo. No, de todo, por eso. Pero igual hay que decirlo. Este huevón va y saluda a Trump, pero cuando le ganaron en el Mundial anterior a Francia y salieron campeones, y todo el mundo los estaba esperando, ellos no fueron a la Casa Rosada. Así te ¿no? lo digo. No, porque no había que mezclar la política con el deporte. Con el deporte. Pero ahí estaba Fernández. Exacto. Ahora Exacto. van a ir a abrazarse con Milei. Seguramente, sin seguramente. duda. Es que me parece que es importante recordar esas cosas. Yo no soy conspiranoica, pero yo estoy de acuerdo con Felipe que hay la FIFA, y esto ha sido política de siempre, de favorecer ciertos equipos y ciertos países. Espérate, Eso siempre fue así. Ustedes están diciendo que Infantino y la FIFA está ayudando a Argentina. Yo no he dicho eso, yo he dado datos. Bueno, yo ahora interpreto los viene datos. lo que yo digo. Ya, Ahora viene lo que yo digo. Silencio. Ahora viene Netanyahu, dilo. Que hay un tema. Pero no seas cínico, yo no digo eso, doy datos. No, pero da los es datos que ahora- ordenados de una manera. Aguanta. Ahora va a decir. Si estoy jugando mi personaje. Exacto. Dale, Déjalo abuela. desplegar la cuestión. Pues, ya. Dale. Que igual pasan una serie de cosas. Que este gallo de Messi se fue a jugar a Estados Unidos, ¿no es cierto? En Miami. Y yo creo que una idea es que la FIFA por primera vez pudiese tratar de conquistar el continente americano, que en realidad, o sea, norteamericano, perdón, que le importa un carajo el fútbol desde siempre, porque ellos básquetbol, fútbol americano, béisbol y toda la weá. Pero Messi ha logrado generar una weá Un mercado. y por lo mismo haber hecho un empujecito al De equipo acuerdo, de Estados y te falta Unidos. y te falta un dato. Ujú. Acuérdate que hace unos años atrás el FBI apresó a todas las cabezas de la FIFA. Total. Y esto de hacer el mundial en Estados Unidos, yo creo que es un cierre de cuentas. Y los apresó. Sí, claro. Los liberó a cambio de que hicieran el mundial allá. Pero obvio, ¿por qué te crees que el FBI había No soy intervenido en la FIFA? conspiranoica. ¿Por qué no podían hacer? Y Godzilla estamos al lado. No, a Godzilla no me a lo toquen, Godzilla, por favor. Godzilla Para, no. Paloma, a propósito de Godzilla, me No, acordé bueno. de vos el otro día. Fui a Uruguay y estábamos hablando de la tragedia del terremoto de Venezuela, y una amiga muy querida me dijo: bueno, yo no sé, pero han hecho una extracción de petróleo tan salvaje y tan extractivista que capaz que eso afectó las placas tectónicas. Ahora, Y pero me son acordé- ellos mismos. Eso es como. Puta, unos Dios fracking, mío, pero así. Así. Y me acordé de vos y me maté de la risa y la ¿Viste? mirada decía: bueno, para. Pero hay explicaciones en todos los frentes, ¿te fijáis? Como porque esta es como la versión culpabilizante. Sí. Estás destruyendo el planeta se vengó de ti. A mí me gusta más la de Godzilla. La Oye, de Godzilla a mí estaba también. Que buena. no te quede duda de que el planeta se va. Sí, no, Venga, claro, de nosotros, claro. Es una tesis más plausible. Somos los próximos dinosaurios. Sí. Sí. O Godzilla. Oye, pero Sigamos con el fútbol. me sorprende que en una época que dicen que la imaginación se ha perdido, la imaginación conspirativa Está que tenemos es increíble. increíble. No paramos de imaginar cosas. Bueno, mirá la serie que me recomendó Paloma, The Capture. Él me la recomendó a mí. O sea, entonces, ¿qué querés que te diga? Yo ni siquiera creo lo que veo del bar. No, No, yo creo que está alterado. Sí, Eso, obviamente. obviamente. Y en vivo. Es una maldita. Pero además, ¿Cómo se escúchame. llamaban las cosas? Tenían un nombre. La corrección. Una corrección. Sí. Obviamente. Obviamente que no creemos en el bar. Ya no podemos creer en nada. Pero espérate, ya, voy a seguir igual. No, pero seguí porque está bueno. Lo único que te quería decir es que, bueno, igual me cuesta imaginar ahí que Infantino esté ahí diciéndole, ya, dale una Sí, maleta de 250 mil no, dólares mucho. al árbitro y no sé qué, no sé cuánto. Pucha, a mí no ¿qué? me cuesta nada pensar esas cosas. No, pero espérate. A mí tampoco. No, pero, A él es porque es muy escúchame. especial. Es muy joven, es muy No, joven. no, hay un fenómeno
que le debe ocurrir a todos los árbitros que tienen que arbitrar Argentina, debe ser, que es que hay un empuje multitudinario a que Messi siga rompiendo récord y siga asentándose como el GOAT, el mejor de los tiempos, y que se cague a Ronaldo. Entonces, obviamente que cuando Messi se mete una manito, se pone una hueá que es para roja, es como... O hace un puchero. ¿Cachai? Que el árbitro tiene que tomar una decisión muy difícil. Sí. ¿Me lo cago y todo el mundo me va a odiar porque me voy a cagar su récord? ¿O no? ¿Cachai? Yeah. Y eso yo creo que efectivamente da una explicación de por qué cada 22 jugadas le sale una amarillita. Perdón, o sea, el arbitraje es una mierda, entonces. Un factor. Un engaño. Ese es un factor. Pero el eso no arbitraje explica... es humano. Entonces es una mierda. Es lo único que queda de humano ahí. Pero eso no explica toda la corrupción y la mierda de la FIFA. No. O sea, Messi es como una especie de síntoma, podríamos decir. Sí, pero la corrupción igual tenía que ver con estos derechos de transmisiones de no sé qué mierda. Es que yo te iba a decir, Felipe, no es que piense Infantino. No, el problema es... El tipo no piensa. Ese weón no piensa. No, actúa. Y el tema es, ¿a quién le vende los derechos? Miren, ¿cuántos millones de dólares se van a poner en juego? Tema. ¿Cuánto ganamos con las pausas de hidratación? Eso sí. ¿Cuánto ganamos y con las pautas también? Entonces, ya no es un juego esto. Pero yo creo lo siguiente. A ver, chiquillos, cuando hay tanta es un mercado plata de valores. Es mucha metida plata, en juego. Si tenemos la típica, la farmacéutica, la droga... Y el fútbol. Entonces, no nos podemos sorprender de que haya un macuqueo en todas partes. Ahora, lo que pasa... Espera. El fútbol. O sea, y siempre han habido... Es mucha plata. Ahora, hay una diferencia entre saber que efectivamente, como todo negocio, esto es una cantidad de inflación de cosas y de muchos millones que corren, pero espera. Pero otra cosa muy distinta es cuando tú te metes... anular una tarjeta roja. Yo pondría un límite súper claro. Una cosa es que efectivamente esté súper cargado el grupo para que Messi y Argentina tengan un lugar de mucho de destacar, digamos. Y otra cosa es que tú rompáis el juego en el momento en el que te pasáis por la parte que se te ocurra. Las reglas del juego y además después, ¿me entendí? No, o sea, eso es otro nivel. No, pienso que eso terminó de desarmar. Ahí es cuando efectivamente ya se fue a la mierda. Ahí ya cagó todo, encuentro yo. Ya. Sí, ese es el instante en el que se rompe la posibilidad de que incluso esa especulación pudiese... No, ahí se rompe cualquier pacto. Sí, porque ya no hay pacto. Pues entonces, en el fondo, como que... O sea, vienes, me llamas por teléfono y además el jugador asiste y juega. Eso además fue peor, porque en estricto rigor, el jugador inclusive podría haber asumido que no... Pero aprovechar esa instancia y pero encima no podía decir que no tampoco, y perder amiga. tan escandalosamente. Lo deportan en el instante. También es cierto. Si dice que no lo vemos más, desaparece el pobre Cristiano. Guantánamo para el señor. Claro. Sí, bueno. Esos son los avatares del fútbol. Yo igual creo que hay un nexo ahí entre el Ministerio de la Soledad. A propósito de que hoy día además encontraron a uno de los jugadores de la selección de Sudáfrica muerto. No. Sí, volvieron a su casa después de su eliminación y se suicidó. O sea, está todo indicado para pensar en un suicidio. A propósito de la soledad, a propósito de que de todas las lecturas que estuve mirando, de que efectivamente... Habían indicadores, dice, la gente construyó, por supuesto, una teoría de que este jugador, habiendo estado en la banca y en distintos momentos, que tenía una tonicidad muscular, una mirada, etcétera, que denotaba que estaba muy deprimido, ¿no? Y que, bueno, y hoy día se hizo en el partido Noruega-Inglaterra, se hizo un minuto de silencio, más largo que el que hicimos. Por Felipe, porque no era tiempo podcast. Oye, me está empezando a doler esta sí. Yo voy a exigir el minuto de silencio hoy, bueno. En vez del minuto cafebrería, va a ser un minuto de silencio. Quiero estar protagonista del minuto de silencio. Mi minuto, quiero ver cómo lloran cuando esté muerto. En el último Viña del Mar, un humorista mostró que un minuto es mucho. Escaleta. No, sí. Entonces, bueno, yo creo que hay un punto ahí con respecto al tema de la soledad que no deja de ser
un gran tema, pero es un gran tema que tiene tantas aristas, Pauli. O sea, como que lo lanzaste y como yo me quedé pensando en que hoy día estuve mirando las razones y del petitorio de la ex-toma de la Faxo, que es un tema que no vamos a tratar. No lo tratemos, pero además, es que además yo trabajo, entonces estoy ropa tendida. No tengas ropa tendida. Pero cuando la Pablo dice que no va a tratar el tema... Sí, es que lo va a tratar. Es un tema que no vamos a tratar. Pero sí, efectivamente ellos tenían muchos videos y cosas que tenían que ver con la cuestión de la salud mental y con unos argumentos, digamos, para que eso fuera y justificara, digamos, una toma estudiantil en una universidad, ¿no? Porque hay un conjunto de cosas que se empiezan a agrupar en la cuestión de la salud mental, que es muy diversa y cuyos intereses son bastante poco predecibles, diría yo. ¿Dónde empieza esto y a dónde va a terminar? Nos empezamos preocupando por la gente que se suicida y terminan, no sé. No, yo tengo una parada súper clara respecto a eso, siendo psicóloga y todo el atado. O sea, ese tema no hay que abrirlo. Ese es un tema que en una institución como la universidad lo único que hace es hacer que retrocedamos, seguir alimentando demandas que son delirantes, ¿no? Y hay que ver dónde uno pone ese tema, ¿no? Es como que yo, bueno, en fin, da lo mismo. Voy a poner un ejemplo, pero no, muy personal. No es que no existe. A ver, Paulina, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que... No, es despolitizarlo todo. La demanda de la salud mental a nivel universitario, si bien uno puede reconocer los malestares, creo que es una demanda que despolitiza. Absolutamente. Yo igual creo. Que despolitiza, porque en las demandas hay solicitudes de beneficios, pero no hay una discusión por la desigualdad, por el acceso a la salud, por el acceso a la educación. Aparece ahí, entre bambalinas, una que otra frase se escribe ahí, como para quedar políticamente bien, pero en realidad... el tema de la salud mental yo creo que se ha vuelto una bolsa de gatos. Absolutamente. Que mercantiliza absolutamente todo y que termina además en demandas muy concretas. Queremos más horas de no sé qué, queremos tal otra cosa así. No, pero además... Diciendo que el tema de la salud mental se sigue jugando en el Parlamento, sí, no en que te regalen 2 minutos más para tu prueba. No, acá es eso, pero además es tener un espacio especial para quien no tolera ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que yo soy neurodivergente, lo digo honestamente. Cada vez tolero menos los ruidos, tengo el cuerpo echado a perder porque ya estoy más vieja. Yo creo que eres una vieja neurótica nomás. No, yo creo que es un pelo más. O una vieja chacosa. Tengo que defender la narcisismo y la pequeña diferencia. No, eres una vieja chacosa y punto, déjate joder. Soy como Messi. No. Porque además, caché que esa condición no se agudiza con los años y lo tuyo claramente se agudiza con los años, amiga, sí. Tú dices que no sé. Sí, porque mira, Paulina, no es más. El otro día no es más con más años de edad. Bueno. Si ustedes dicen eso, yo me las voy a funar. Porque ustedes están diciendo que yo no soy neurodivergente. No, Paulina, pero yo te voy a decir algo. En mi algoritmo apareció una foto tuya de 2011, Movimiento Pingüino, conmigo y con la Mónica. Esa mujer ya no existe. Parecías... Está sepultada. Estabas muy contenta. No, ahora... Muy sonriente. Sí, ahora y estoy había mucho ruido. Y muy vital. Y había mucho ruido y estábamos en el medio de una marcha. Es verdad, no, ahora no lo soportaría. Pero un momento, lo que pasa es que, por ejemplo, entre las demandas hay... Pucha, es que ya me voy a quemar, no importa. Cosas especiales para las personas menstruantes. Personas. Por ejemplo, Felipe, no sé. ¿verdad? ¿Cuándo menstruas? ¿Cuándo fue el FUR? La fecha de tu última regla, quiero preguntar. ¿Cuándo fue tu FUR? La semana pasada. Me gustaría guardármelo. Ya. Bueno, yo ahora tengo que exigir derechos para las personas no menstruantes, pues bueno. Sí. Y sí. ¿Se fijas que entonces hay una proliferación de diferencia, ¿no? Que es delirante, que es delirante. Entonces debilita cualquier posibilidad de crear un nosotros universal, de justicia, mira, no son tiempos para el universal, claramente. No estamos al universal. Estamos en la particularidad y en la singularidad. Incluso en la singularidad. Absoluta. La singularidad, diría yo, más absoluta, más que particularidad. Pero la comisión, entonces, ¿qué finalidad tiene la comisión? Legislar sobre algo que no es legislable, que es
que es el resultado más esperable de nuestra historia. Es que nos sintamos solos, que estemos deprimidos como Pepino. No sé por qué dije Pepino, pero... Tú cuando dijiste el Ministerio de la Soledad, ¿sabes lo que pensé? Pero eso es en Japón. Yo pensé en Orwell. Eso es en Japón. Pero vi a Milei decir, Ministerio de la Soledad, ¡fuera! ¡Ah, sí! Yo quiero un ministerio del amor y la sexualidad. Para hacer mi... Ahora esta comisión es una comisión nomás, me imagino, no es nada con pero propuesta está de dirigida ministerio. por Chalper. O sea, él es el que está, y hay colegas tuyos ahí, correligionarios. Ah, Espera, correligionario. Chalper, Sí. Chalper, Pero si yo no soy del PC, ¿hasta cuándo voy a ser localizada? No, Chalper no es más Ultron, el Diego Chalper. Ah, Sí, yo me lo confundo con otro. Con el otro, sí. Es un tipo de El pelucón derecha. ese. Sí. O sea, no es de derecha, es De ultraderecha, sí. Sí. Y bien idiota por lo demás. No sé Ese cuáles es el son tipo las que llevaba los leyes. videos, llevaba unas pantallazos Ese es impresos el en una tipo hoja. que se hizo un meme, no un meme, ¿cómo se llama? Un sticker que dice, está bueno ya. ¿Se acuerdan? Sí, pero ¿sabéis que pese a que sea quizá medio weón, es de los que está tratando de Sí, hacer podemos moderar una acá. pequeña distinción para una derecha supuestamente? Bueno, él no apoyó moderada. la acusación Sí, contra el ministro. sí, no, Exacto, sí lo vi. exacto. Está tratando de jugarse ahí la versión soy joven y de Exacto, derecha, y ustedes exacto. en mí pueden ver a alguien un poco más racional. Alguien más liberal. Alguien más racional que Kaiser, y toda esta gente, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que ese es un súper tema, porque el tema de la soledad como que da apertura perfectamente a lo que hoy día un poco decimos Sí, hablar, ¿no? Como, sí. A propósito del y tema el fútbol también, porque hay algo de esta cosa como de cómo se construye fraternidad dentro de un juego, ¿no? Total. ¿Qué significa la fraternidad? ¿Qué tipo de fraternidad hay en el fútbol? A mí me pareció súper interesante esa pregunta, ¿no? Como estos equipos en donde toda nuestra grupalidad depende de eliminar al otro. Mira, Bueno. yo te voy a Los banderazos. Te voy a reproducir un Reels de un mexicano que dice, bueno, ya que solo queda un hermano latinoamericano en el Mundial, tenemos que Apoyar a Canadá. No, tenemos que apoyarlo, vamos Noruega. Entonces, la hermandad Claro. de los latinoamericanos nos Es un indica, mito. nos Sí. indica que las identidades de países, de pueblos, esa hermandad latinoamericana está media perdida. Al menos en el fútbol. No, pero además Sí. yo creo que Argentina despierta, discúlpenme, despierta siempre muchas ambivalencias, muchas ambigüedades, muchos amores, muchos odios, Muchas pasiones. muchas Pero eso es en la relación hermandad. a los otros países, y creo que es parte de la hermandad, te iba a decir. Eso es lo que el No es que no psicoanálisis exista, aporta. porque si no, sin ¿No? pensar que la hermandad es que nos llevemos bien, No. estamos fritos. No, hay La competencia, hay hermandad es celos. conflictos, sí. celos. Pero también hay solidaridad. También. Y en el fútbol se ve poco. También. Bueno, pero yo me acuerdo de Maradona que decía que la pelota no se manchaba y que tenía sus posiciones. Mira cómo lo pelaban. Es que igual Maradona, para diferenciarlo con Messi, Sí. era otra cosa, no era solo un futbolista. Te iba a decir, era un ser humano, y un ser humano muy partido. Y era además, ¿no? político Era político. y carretero. Y bueno, para Un el ser carrete. humano Él que tenía, bueno para él tenía la- unas pautas de También. hidratación. Las mansas pautas de hidratación. Qué pesados que son. Y de Pasaban por la respiración. nariz. Yo quiero decir algo, como venía Felipe Agüero me tenía que mandar algún condoro. No, No, para pero darle eso la no es bienvenida. condoro. Algún Ah. lapsus. Es hermoso los lapsos. A mí me encantan. Eso deberíamos Estoy dejarlo llena de lapsus. todos escritos porque son muy lindos. Oye, Muy pero sí, a mí me parece que ahí hay un tipo de... que esas cosas que dicen son súper interesantes, porque sí es un tipo de enunciación de cómo es la fraternidad en el fondo, ¿no? Como yo me puse a investigar y todo y a pensar desde dónde, ¿no? Como porque el psicoanálisis tiene más o menos 3 formas de pensar la fraternidad, ¿no? O la relación entre hermanos. Porque pasa que el psicoanálisis ha tenido siempre una mirada mucho más rica y mucho más profunda con respecto a las relaciones de filiación. Exacto. Y por lo tanto son relaciones de orden vertical. Más que a la fratria Más que a la horizontalidad. Entonces, en el fondo, en psicoanálisis, en Freud, en la cuestión de la patria y de la hermandad aparecen tótem y tabú. Pero es curioso que nosotros la instalamos ahí a propósito de un crimen, ¿no? Para que haya hermanos, tiene que morir
el padre, ¿no? Claro. Antes de eso no hay hermanos en Tótem y Tabú. Es como si no hubiera lugar. No hay lugar, es como se constituyen a propósito de un crimen, se constituyen a propósito de la exclusión de un elemento. Y solo eso permite que nos podamos reconocer como hermanos, ¿no? Eso es Tótem y Tabú. En Lacan hay un libro, un texto viejo, Perdón, del y el 38. reconocimiento como hermanos ahí Sí, queda pero- como saldo la culpa. Sí, Pero por somos- supuesto. En la culpa que no se enlaza. Somos y la- hermanos igual en función a un objetivo común. Y somos hermanos en un registro simbólico, ojo con eso, porque hay un pacto. Claro. No existe En torno a la la culpa. comunidad de hermanos antes de eso, existe pura Claro. competencia, ¿no? Y pasión y caos. Y de luego que hay una muerte, efectivamente, es un pacto. Es decir, no dejemos la cagada, digamos. Sí. Veamos cómo seguimos viviendo juntos, aunque Sí. queramos otra cosa, el malestar de la cultura, ¿no? Ese es Pero- una primera aporte, pero también hay un segundo que es como el de Lacan en términos de pensar con un texto del 38, así cuando todavía era casi psiconeurólogo, sobre el tema familiar, antes del Estadio del Espejo, donde él representa como esta idea de que el hermano, digamos, es un otro intrusivo. Es la idea del hermano celoso, ¿no? Como de los celos que despierta. Si uno diría primero, Freud con Tótem y Tabú instala la idea de que los hermanos emergen del resultado de un crimen. En Lacan lo que instala es que lo principal elemento de la hermandad son los celos. Y después yo creo que se va a jugar en las tesis sobre la agresividad. Bueno, el Antiguo Testamento, hermano. Que O en sea, el Caín fondo, y Abel, ¿no? Si vos lees las Es la tesis esencia de la hermandad. si vos lees las tesis sobre la agresividad de Lacan, son las tesis de la relación con el semejante. Exactamente. Y después hay un tercer tema, que es el punto de la hermandad en psicología de las masas y el yo en Freud, donde la hermandad se construye en la medida en que comparten un objeto al que ubican como un objeto ideal con el cual identificarse, es decir, un líder. Sí, Un líder. sí, sí. En el fondo, como yo quiero ser como él y todos nosotros los trampistas. No es que se amen entre sí, en verdad. No, es como aman al objeto, ¿no? Sí. Y una forma de participar de ese amor colectivo o de crear ese amor colectivo es en torno a ese objeto. Entonces, claro, son miradas que a nosotras igual no nos sirven mucho para pensar la cuestión de la fraternidad, porque son miradas que están mirando siempre en la lógica vertical, ¿no? Porque si no hay padre, no hay hermanos. Si no hay crimen, no hay hermanos. Si el hermano no entra por la vía de los celos o por la disputa de un lugar, tampoco. Y nosotros igual estamos pensando en una vía alternativa. Yo diría que ahí... Claro. ¿Cómo pensar el lazo Caes. fraterno cuando sin pasar por la autoridad paterna o por O sea, esa... sin el Edipo. Exacto. Con menos Edipo. Pero, Sí. pero esa es Yo- una pregunta súper interesante, ¿no? Porque nosotros damos por sentado cómo se instaura la tercerización y aludimos a la lógica edípica para ejemplificarla, pero yo creo que ya es hora que el psicoanálisis empiece a repensar esto que decía incluso también Green, las mediaciones terciarias, justamente para no hablar del Edipo y del lugar del padre. O sea, que me parece que hay que rediscutirlo, y más en Latinoamérica, ¿no? Que a lo mejor nuestras formas de subjetividad, las instauraciones de las legalidades van por otro lado, no lo sé. Yo quisiera mencionar un texto precioso porque creo que aquí hay que echar mano a otras cosas. Por ejemplo, Hannah Arendt, con todo lo que no podemos criticarla, tiene un texto del 59 que se llama Sobre la humanidad en tiempos de oscuridad. ¿Ya? Pensamientos sobre Lessig, no sé cómo se pronuncia, que fue un dramaturgo y crítico y filósofo alemán, que es como central en la ilustración alemana. Bueno, entonces ya tiene un concepto que se llama, no sé si se pronuncia así, pero es que está en la filia, bueno, la filiación, ¿no? La filia politique, que es como la amistad política, y la distingue con un montón de fuerza de la intimidad, ¿no? Moderna. Es decir, para Arendt la amistad no tiene que ver con la fusión, ¿no? De dos almas, no es dos que se vuelven uno, es dos que trabajan para permanecer distintos, ¿no? Y que hablan del mundo entre ellos, y que ese hablar, y eso es muy bonito a propósito de la palabra, ¿no? Conversar, de reír, que ese hablar hace aparecer el mundo como algo común, que no está garantizado. Entonces, la amistad sería eso que hace posible la pluralidad, sin que esa pluralidad se vuelva una guerra, y la amistad y la hermandad, entonces, claro, cuando son de verdad, no tienen que ver con la lógica ni del sacrificio, ni de la igualdad, ni del individuo
unos junto a otros administrados, así por un padre o por un Estado, por no sé qué. Creo que hay nociones muy bonitas en algunos autores. Estuve leyendo a Foucault también, pero me pareció que todo su rollo sobre la amistad es una excusa para su pedofilia. Déjenme decirlo derechamente, es como asquerosín. Y otra cosa que me van a odiar los Foucaultianos, pero es una asquerosidad. Ahora, me parece que a este ingrediente psicoanalítico hay que Oye, a mí agregarle me pasa eso como una resistencia así corporal. Tiene una cuestión sobre la amistad, Sí. pero guácala. Yo creo que hay que hacer un giro más y ver también en la hermandad o en la amistad justamente la tramitación de la diferencia. Que yo creo que en definitiva eso es lo que sostiene una posibilidad de amistad. Los la tres posibilidad chiflados, del reconocimiento del otro como diferente. Y eso es lo más complejo. Y ahí están los conflictos además, ¿no? Bueno, o sea, ponte tú pensando en la hinchada argentina, es una ilusión cuando durante un tiempito se unen todos en esta identificación. En el banderazo que te contaba. Sobre Messi, así que por un tiempo están todos felices y después se van a trompar cuando se toca temas políticos. Pero había unos reels bien interesantes que mostraban una mina que llegaba en la calle ahí en Argentina y les decía, oye, ¿tú prefieres que ganemos el mundial o que mejore la economía? Y en el fondo todo el mundo, o sea, la gran mayoría decía mejorar la economía, y ahí me parece que ahí está la diferencia justamente. Porque implica, de nuevo, pensar lo político, pensar que la gran mayoría parece que se equivocó con el voto que tuvieron, y asumir que está la cagá todavía en la capacidad de ellos como pueblo y como hermanos en los que se tienen que poner de acuerdo frente a unas situaciones. Y justamente ahí la Copa del Mundo es esta salida ilusoria de identidades que se funden de nuevo en torno a un ideal Messi. que va, una ilusión que va a salvar, claro, Messi. Todos serán Messi. Como la repetición de Argentina del 78. Detenidos, desaparecidos, dictadura, obviamente que es otro contexto político, pero también tremendo, brutal. Bueno, me alegro por los hermanos argentinos que prefieran arreglar la economía a su país que a Messi y al Mundial, que es como pan y circo. Sí, pero hay otras miradas que también el psicoanálisis ha aportado sobre eso, como René Caes, por ejemplo, tiene un concepto que se llama el complejo fraternal. Y Kant Zipper también claro, lo tiene. Exacto. Y lo que hace en el fondo es decir que el complejo fraternal es un complejo por derecho propio, ¿no? Que no es como un derivado del complejo de Edipo. De hecho, tiene una función estructurante inclusive en la gente que no tiene hermanos de carne, ¿no? Sino que más bien la representación. Mira qué interesante eso, porque es la hermandad tendría una representación cultural que existe antes de ti. Entonces, en el fondo, tú llegas a un lugar ya ocupado. Y la rivalidad, los celos y todo esto que Lacan plantea puede ser mirado desde otro lugar, porque es constitutiva. Es decir, el lugar de niño, el lugar de bebé, el lugar social que vienes a ocupar es un lugar que ya está habitado por un semejante, y donde efectivamente ganarse ese lugar implica que esa subjetividad está presa desde siempre desde la lógica de los hermanos. Ahí hay un punto importantísimo. Cuando teníamos hace muchos años los grupos de psicomotricidad en la facultad, con una colega que hacían tanto ruido, que hacíamos tanto muy ruido, lindo. Y era un grupo donde venían los niños más inquietos, los que estaban amenazados de convivencia en los colegios, que casualmente eran migrantes. Y una de las cosas que yo me puse a pensar ahí en relación a mi trabajo, decía, qué prejuiciosa que puedo ser yo como clínica de pensar que la constitución subjetiva solo se juega en la verticalidad edípica, filiatoria, hijo-padres. Cuando el estatuto del compañero, del amigo, del semejante, es un organizador fundamental en estos absolutamente niños, porque hacían de borde. Y su ausencia es devastadora. Les hacían de borde, incluso al desborde. Y creo que cuando llegaste, Felipe, estábamos hablando de eso, ¿no? Del valor de la amistad y lo subjetivante que es. Y además que en la adolescencia los papás van en callampa. Pero por supuesto, entonces ahí se pierde por un instante. Pero incluso antes, en la infancia, yo investigando con niños desde otro lugar, la verdadera infancia se juega con otros niños, desde siempre. O sea, pasan cosas a espalda del mundo adulto que son fundamentales. Mi hija compró unos chicles.
Tu hija y yo no lo sabía. Mira, Oye, yo creo que merece el máximo de los castigos. Oye, pero hay una porque cosa hoy día que son chicles, pero mañana... Mañana serán papelillos de fentanilo, estaba amigo. de dealer de chicle. Sí. Hoy día chicles, No. mañana vapor. No, pero sabéis que como posteriormente- están las cosas, con Albana dijimos, es una rebelde sana. Sí. Dije, es el mejor síntoma de salud que puede tener esta niña. Hacer algo fuera de la órbita de los padres y además compartirlo con sus compañeros. Hacer sea, alianza con ¿cachai sus que compañeros. Cuando Exacto. dejáis fuera a los papás, igual empieza a existir una tendencia media de grupo adolescente homogeneizante. Y me encanta a mí cuando llegan a la consulta los adultos jóvenes que ese grupo que fue el matriz se rompe. Sí. De repente se rompe las amistades y o queda que la violencia de la ruptura no puede ser transmitida y es terrible. Es terrible, es Cuando terrible. perdí un amigo y no hubo las palabras como para poder comprender y entonces tu hermano deja de ser hermano de un día para otro, es terrible. Pero luego se transmite, ¿y qué se transmite? Que el otro es otro, po, totalmente diferente. Y después hay que ver cómo construir con ese otro diferente. Para mí, el socialismo es eso, cuando tú votas socialista, no votas por el weón de al lado que es tu, ¿cómo se llama? Common people, el Sí, weón igual a ti. sí. Votas por el No, diferente. tratáis de votar por el que no conocí. El weón Sí. que no conoces, que no sabes de su realidad, sabéis que es complicada, pero hay que hacer una weá, no es de tu barrio, no es el weón de la esquina que ayudáis aquí, no sé cuántito, porque está lleno de gente que dice, oh, es que yo ayudé a la hija de la nana, weón, entonces me siento la raja porque yo hago comunidad, ¿cachai? Pero justamente después construir la paridad con los otros es en base a conflictos que se han tenido que superar y uno va a tener que ver cómo ir codo a codo a tratar de superar lo que es la vida. Yo creo que ¿cachai? ahí cuando dijiste este ejemplo de la nana, yo diría que la caridad es muy perversa. Es que, claro, Porque no es lo mismo la compasión que la solidaridad. sí. Y nosotros estamos apostando acá a la solidaridad. Y- Pero yo te digo, el barrio alto, ese es el Sí. discurso clase. Porque la caridad es dar lo que te como, sobra. Oye, tú crees, no me digan que yo soy un individualista porque yo ayudo aquí al weón que ha yo sido conozco. para mí una experiencia transformadora. Perdón. Siempre es una experiencia transformadora. para Sí, no, ellos. me siento es dar lo mejor que te sobra persona. denigrando al otro. Bueno, pero no dejando al otro en un objeto. Pero no estamos No hablando estamos de eso. hablando de No. gente tarada, perdón. Sorry, ¿va? Con todo lo que. Porque ya Pero la estupidez. Ya claro, hay otro punto que en el fondo... tal Bueno, vez pero le lo cae- dijo Felipe, así que Sí. yo me subí al caballo. Te Un subiste. minuto de silencio, por favor. Por Felipe. favor. Hay un otro punto también ahí, como que en el fondo, claro, Caes pone esta idea del complejo fraternal, que a mí me parece que es central, como va a pensar esto como un lugar ocupado desde antes. Y después la Juliette Mitchell también tiene un texto sobre eso. Y bueno, donde critica bastante el psicoanálisis por esta mirada vertical, que tiene razón. Y donde plantea en el fondo que además la fraternidad es la que te indica, te obliga a medirte con un otro distinto. O sea, te obliga a decir, mira, aquí está el otro y el otro viene a ocupar tu lugar y te obliga a pensar que eso es algo que puedes perder también, ¿no? Entonces te pone en una situación de condicionalidad del amor y de ciertas cosas que de otra forma no podría entrar en ese proceso, si no es con el semejante. Sí, yo creo que lo que estamos hablando es cómo poder hacerle frente a la producción, al refuerzo de las políticas de la enemistad, que es como la política no neoliberal, es decir, cómo necesito un otro enemigo en un sentido radical, polar, de espejo, para poder sostenerme. Entonces, cómo transformar eso en algo que tenga que ver con una identidad que no, o sea, que no es de sangre. Claro, salir de los celos, de la rivalidad, Y de que- la y envidia que es para la- llegar. Y del Exacto. asesinato del otro, ¿me entendí? Y que si tenemos algo en común es que estamos existiendo en un mundo que es muy frágil, ¿no? Y que todos somos finitos, digamos, como que pasa en es que- esa línea de la fragilidad creo que nos igualamos, pero yo creo que ahí hay que hacer una distinción, disculpen. Una cosa es que la hermandad se sostenga en todos estos deseos hostiles y amorosos que son conflictivos, que es lo que han estado diciendo, y otra cosa es la idea de un otro como enemigo. Y yo creo que justamente eso es lo que hay que combatir. eso es lo que hay que combatir. Mm. ¿no? Yo, ¿saben lo que me No el acordé? conflicto. Pero es que no es tan fácil como combatir, ¿no? Porque el punto es que
hay que comprender que en el fondo esos elementos constituyen la relación con el semejante, y que ¿no? son formas vinculares muy primarias. La identificación y la competencia y los celos y la agresividad. El punto y la Abadi que hablaba en su último libro, que la envidia es el motor del deseo. Exactamente. Entonces ya partimos con algunos problemitas. Hay algunos temas ahí. Ahora, el punto es que para que uno pueda pensar la fraternidad como un elemento que a uno le sirva para pensar una fuera de la violencia fascista y de la soledad, yo creo que primero hay que sacarla de la lógica vertical de pensar la filiación en términos del complejo de Edipo, y lo segundo que hay que hacer es patriarcalizarla, porque la fraternidad en el psicoanálisis siempre ha sido masculina. Sí. De hecho, las mujeres no tienen fraternidad ninguna. Los hermanos son hermanos y se vuelven hermanos porque matan al padre que accede a todas las mujeres, ¿me entiendes? Y despatriarcalizarlo también implica problematizar el concepto como de sororidad, por ejemplo, que es un concepto muy patriarcal, es la versión de la fraternidad patriarcal, pero a la mujer. Es un concepto espejo imaginario de lo patriarcal. Es como, bueno, existe el patriarcado, existe la sororidad. Es especular ese concepto. Pero para constituirse tiene que expulsar a un otro, ¿no? Por Entonces supuesto. La sororidad se construye en función de la solidaridad entre gente sin pene. Yo creo que hay que erotizarlo todo. Algo tiene que pasar, ¿no? Estaba pensando en el texto de Jean Cocteau, Los niños terribles. Les enfants terribles. ¿Cómo se dice? Les enfants que es la terribles. historia de... El francés. Perdón, Felipe. ¿Cómo se dice? A la gente le gusta. como la albana. Las enfants terribles. Suena mucho más seductor. Claro. Las enfants terribles. Pero es como derrotado. Qué pesados que son. No. Es amor, es puro amor. Es pura amistad y amor y Yo fraternidad, lo sé, huevona. sé. Pero yo también te puedo decir que sos una pesada, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero es que si no lo acepto quiere decir que no me veo nada. Pues, obvio que soy pesada. Mi hijo me dice, mi alumno, todo el mundo me dice. Bueno, De hecho, ahora le dijimos que era neurótica. Igual. sí, pero me cago en la risa. Y eso que es Erotizo mi neurodivergente. Mira, neurotismo. yo creo que Súper pesada de yo tu creo parte. que el día de hoy decir que uno es neurótico es casi Es un un gran halago. elogio y es un halago. ¿Qué querés que te diga? No, pero claro, por ejemplo... Uno no deja de sufrir igual. Claro. Bueno, no sé, me Pero acordé dale de ese, con me Cocteau. acordé de ese libro porque a mí me dio vuelta la cabeza a propósito de las relaciones entre pares en la escuela, ¿no? Con todo lo que implica cosas tan fuertes como la vergüenza, ¿no? El odio y todas esas cosas que ocurren con el semejante, pero también una relación de hermanos con una rivalidad tremenda que en su límite se transforma en algo erótico, ¿no? En una atracción, digamos, muy fuerte, en fin. Entonces, muy bonito cómo rescata esa complejidad. O sea, es que solamente desde desbancar esos principios de los que estamos hablando, ¿no? Como si se desjerarquiza, porque si no lo que empieza a pasar es lo que le pasa un poco a la izquierda, ¿no? Que tiene sus ídolos Y queda pegada. y que la única forma de participar de ese grupo es que haya otro grupo al que se lo pueda acusar de menos izquierda, ¿me entendí? Y que en el fondo implica no aceptar una heterogeneidad, porque hay una polaridad entre los que sí y los que no, los true y los no true. Verdaderamente son como una especie como de secta que construye en torno a un sacrificio que asumen que hizo alguien, ¿no? Y que no tiene, y que ese alguien además tiene que ser impoluto. No, pero además volvemos a todo este tema de la herencia que nadie quiere tener. Exacto, pero además la figura con la que se identifican para construir estos grupos que son los verdaderos portadores del mandato de la izquierda, son figuras que tienen que ser impolutas, ¿no? Que no pueden haber tenido ni una renuncia, que no pueden nunca haber, no sé, querido ir a la Unión Soviética porque inmediatamente son estalinistas, ¿no? Que no son gente que tuvo que haber... No, pero además que no disfrutan nada, que no bailan. Como que hay una suerte como de... el polo melancólico. Que no tienen un placer individual. Bueno, yo creo que construyen monumentos de piedra muerta. Claro, pero yo creo que la idea del monumento... Pero es una forma muy habitual de construir hermandad dentro de los grupos de la izquierda. Que es como identificarte en torno a un líder, pero un líder muerto. Es como quedarte en la idea de la horda primitiva, ¿qué querés que te diga? Y en la melancolía de la fratria. Sí. Oye, pero lo que decía la Pauli igual me llama la atención, esta cosa de la fragilidad, ¿sí? Y qué ha pasado últimamente en nuestra sociedad, que la fragilidad
en realidad se ha transformado en una manera de poder buscar un líder autoritario que regle las cosas de una manera. Pero claro, cuando tú decís Ministerio de la Soledad, sería muy interesante preguntarle a la gente qué le evoca, te juro, en la calle. Oye, yo te voy a decir lo que me evocó a mí. ¿Qué opinas? ¿Puedo decir que me evocó? Pero espera, Harry Potter. A mí ¿sabes que a mí me evocó Orwell? O esa película, ¿se acuerdan esa película de ciencia ficción donde la gente que no tenía pareja tenía que morir? Y que tenía que encontrar sí o sí una pareja porque si no se iban a transformar en animales en el bosque. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La langosta. Eso, la langosta. No, porque es el tipo de políticas que un Estado podría ocurrírsele para combatir la soledad, ¿no? Como obligarte a tener pareja. Igual. Hacer dos. Mira, hay una cápite en el libro de Almudena Grandes también. Todo va a mejorar. Todo va a mejorar. También los obligan a ser amigos. ¿No? Pero igual Kast socialice. Él vuelve a esta cosa tradicional de la familia. De la familia, ¿no es cierto? La cosa social va a ser la familia. Hace un montón de weas desde el capitalismo que va a destruir todo. O sea, habían weones que podían volver después de 40 horas a su casa a criar a su hijo y después eran 54 horas para verlos menos. Y felices. Pero estaba este tema de la familia. Pero efectivamente la soledad te trae a una cosa mucho más radical. ¿Cachai? Porque... Y entonces me encantaría saber los parlamentarios qué propondrían contra la soledad, porque... si me decís, weón, que Quirós va a hablar de eso, puta, estamos, pero weón... No, ahí ya... ahí me jubilo. El Chicago Boys de la Guerra Fría, weón. Oye, si la gente, al final, el triunfo de las aplicaciones románticas tiene mucho que ver con eso. Si la gente no tiene tiempo ni encuentra nunca a nadie para encontrar una pareja. Y en Japón no hay arriendos de familia, de todo, de pareja, de amigos, arriendo de esto. Capaz que arriendo de escolares. Inventan una política así y armamos una empresa de arriendo. Los muñecos de inteligencia artificial. Ah, bueno, sí. Que el que los promueve así dice, weón, son bacanes, no vaya a pelear nunca con él. Claro, qué fome. Se acaba la hermandad, querido, ahí. Totalmente. Ahí entramos en una nueva fase. Sí. Bueno, sí. Bueno, no sé si... Claro, no, el punto si es vamos al final, cerrando. Vamos cerrando, ¿no? Sí, porque al final la propuesta es un poco eso, ¿no? Porque yo creo que es una pregunta igual abierta, como... cómo pensar un tipo de lazo sin la víctima, sin un crimen, ¿no? Y que significa en el fondo, porque este ejemplo del fútbol es genial, porque el ejemplo del fútbol es siempre una fraternidad que está fundada en ganarle al otro. En odiar a otro. Y en odiarlo, ¿no? Y efectivamente eso es parte de las cosas que no nos van a permitir en el presente enfrentar otras coyunturas. Y que siempre buscan un padre, ¿no? Un padre autoritario, porque esta idea de la idealización con quien nos podemos identificar y cómo crear otro tipo de colectivos que en el fondo lo que logren es encontrar el valor en el semejante, que también es súper importante para el amor, porque para el amor de pareja, digo, no solo para la cuestión política, porque otorgarle un valor al otro, que es como yo le digo a veces, y algunas pacientes mías van a reconocer esto, porque yo le digo, ¿por qué no buscar un compañero de curso? ¿Me entiendes? Que el compañero de curso no es alguien descollante, ¿no? Es el tipo que a veces pierde el lápiz, ¿no? Es el compañero. Es el compañero de curso, ese que en el fondo que tiene sus cosas buenas, muy simpático, es agradable, ese que te muestra sus fragilidades. Y que tú soportáis, pero no siempre te tenés que hacer cargo de todo del compañero de curso. Que se las bancás. Porque después tú te vas a tu casa... En el colegio y el loco tiene que ver con su vida, cómo hace para sobrevivir y una pareja también tiene esos momentos de afuera de cómo uno hace para sobrevivir y momentos de adentro donde el otro pierde el lápiz o a uno necesita que le arreglen una cosa o que le enseñen matemática o enseñar matemática, ¿no me entendí? Como que hay otro tipo de relaciones. Las relaciones de pareja, si no son relaciones entre semejantes, tienen hartos conflictos, digamos, que de alguna manera no le permiten pensar en proyectos comunes. Y lo otro que hay que pensar es que la construcción de la categoría del semejante es un trabajo psíquico bien importante. Es muy fuerte, muy demanda mucho. Es fundamental. Sí. Yo creo que, claro, mi problema es que estoy en un colegio de puras mujeres yo. Ahí está.
Por eso no... No, porque no me gusta la mujer. Pero es que no era que buscar un compañero de curso de verdad. Tu compañero de curso era una persona como un compañero de curso, Pauli. Tiene que ser un compañero de curso varón, pues, weón. Pero no eran tus compañeros de curso. Para mí son mis compañeras de curso. Porque ahora querés ser autista como sea. No, quiero... No. A ver, yo entiendo. Yo tengo una mezcla. Oye, en el colegio... Fui a un colegio público, gratuito, laico y obligatorio, porque esos eran los principios de la educación uruguaya. Yo también. La gratuidad, la laicidad y la obligatoriedad. Eso recitábamos. Y ahí el compañero de curso, claro, era un varón, porque era mixto era distinto, y porque nos sentaban mezclados. Nena, o sea... Yo no. Ya. Nosotros en el colegio agarrábamos todos con todo. Ya. Hombre, mujer, da lo mismo la weá. Con pene, sin pene. Exacto. Después, porque ya ahora Después vino la dictadura, el golpe de Estado, mi mamá se aterró, dijo a esta chica medio rebelde adolescente y me puso en un colegio de monjas de mujeres. Yo también en un colegio medio de pupila. Amén. Ahí te reformaste. De la alta alcurnia estanciera uruguaya, no sé, así. Tuve que sobrevivir. Fue la cosa más espantosa, más aterradora, hasta que me echan y doy los exámenes de bachillerato libres y ahí fui libre. Bueno, pero ese sufrimiento te hace... Es terrible. Es terrible. Cáchate que yo los 2 últimos años de colegio los hice en un internado. Pero era un internado mixto. No, dormíamos juntos, habían 400 hombres en una sala. Sí, 200 mujeres en otro, pero nos juntábamos para comer, para las actividades post no sé qué y todo. Y fíjate que ahí se armaba una hermandad muy linda porque era como estar en la cárcel juntos. Entonces, ¡qué lindo! Entonces teníamos que todo el rato ver cómo truquear y hackear las leyes justamente que nos impedían la libertad, ¿cachai? Entonces, era muy choro esa cuestión. Eso es muy lindo. Ahora, bancarse un colegio de mujeres, yo te entiendo. Ay, es tremendo. Porque años de análisis para pensar en la envidia femenina, para poder construir una hermandad. Yo estudié en un colegio de mujeres también, pero son bravos. ¿Sabes que yo no sé? Porque éramos muchas. Nosotras éramos 13 por generación en el Liceo 1, piensa eso. O sea, como que no alcanza a hacer eso donde hay vigilancia real sobre nada, porque no hay demasiada gente. Exacto, no, era un colegio de Por lo tanto, yo creo que ahí también se instala, o sea, como yo no creo que tenga mucho que ver con si habían penes o vaginas dentro de espacio. Hay una dinámica que se establece ahí de relación con el otro y un tipo de amistad que es interesante, porque es una amistad donde tú estás forzado a estar con el otro. Pero igual no es lo mismo, sorry. Pero lo de los penes y las vaginas, déjenme decir. O sea, cortemos la flor. Igual como somos súper viejos. No, tú no eres tan viejo. No había pantalla aún. No, es que igual eso es importante. Eso es importante siempre. ¿Estabas implicado a relacionarte? Sí, estaba cagado. Había teléfono que se dedicaba con dedos. Sí. Pero eso no es la sociedad. La sociedad no se parece más a eso. Sí. Y con una compañera de curso, por ejemplo, yo tenía mis amigas del colegio, mis amigas del liceo, compartimos tan pocas cosas en común. Hasta el día de hoy. Y todavía algunas nos vemos. Pero hay un afecto y un reconocimiento y una suerte de respeto que no tiene que ver con nada que tengamos en común, así como cosas muy generales. A mí me pasa lo mismo. Éramos niñas en un espacio obligadas a estar juntas y obligadas a encontrarnos. Y con un poco de voluntad para que eso fuera no una pesadilla y sin teléfonos y sin nada. Entonces, en el fondo, de alguna manera, yo creo que pensar esta figura del compañero de curso se parece mucho más a lo que es vivir en sociedad que cualquiera otro de los vínculos elegidos. Muy bonito, sí. Sí, no, pero además que esa cuestión de que el compañero de colegio no es un gallo que efectivamente per se te iba a caer bien. Era que se sentaba al lado tuyo todos los días de tu vida, weón, durante no sé cuántos años teníamos un objetivo común que era pasar los ramos. Que era que se acabara luego. Y que se acabara luego. Pero efectivamente... ¿Cuánto compartimos con otros en objetivos comunes y con una cierta sistematicidad? Eso es lo que igual se pierde, pues, porque es la pega nomás. Y en la pega, obviamente, que además está
esta cultura de no hacer tan amigos, pues, bueno, porque tenéis que evaluar al weón 360 para allá, para acá, para pero no no pero no podéis eliminar al que no. Claro. No podéis eliminar del curso a las personas. Sin embargo, no sé, yo tengo otra experiencia. Mi época de media en el liceo privado de monjas era plena época de la dictadura. Estaban ahí las monjas encima. Y yo era una especie de pájaro raro dentro de chicas, hijas de estancieros de alta alcurnia. O sea, bueno, yo igual tuve esa experiencia, como es el bicho era raro. como que, yo qué sé, la machuca de las dominicas, voy a decir. Sí. No tanto, no. Pero efectivamente ahí lo que se atravesaba era la clase social y la pertenencia. Y yo era caracterizada por una mina muy pesada, muy comunista. Eres pesada y comunista. Hasta el día de hoy me dicen, eres pero insoportablemente comunista. Y sí, soy así. Y somos así. Y a pesar de eso estuvimos 4 o 5 o 6 o 8 años con gente que no tenía por qué bancarnos. Exacto, y estuve. Bueno, me echaron, pero lo terminé. O sea, yo lo veo ahora en mis hijos, ¿no? Porque uno siempre quiere un régimen de excepcionalidad para sus hijos, ¿no? Uno quiere que sus hijos no vivan ningún obstáculo. Y uno los mira relacionarse con gente tremendamente antagónica. Y se da cuenta que ese espacio primero está forzado y ellos lo entienden así, no es que sean pelotudos, todos saben. Todos lo entendíamos así. Y todos saben que están obligados. Que estábamos obligados y que en el fondo no hay otra forma que bancársela y eso implica tener que estar, ¿no? Y cada vez hay menos habilidades para poder estar en esos lugares. Ese es un problema. Ese es el problema. Pero eso tiene mucho que ver con yos muy frágiles. Oye, pero además para poder bancarse estar en un lugar que uno no decide nada y que hay castración todo el tiempo y que aún así hay que estar con otros, arreglárselas para pasarlo bien, para no pasar hambre ni frío, porque para mí el colegio, por muy privado y todo, era sinónimo de hambre y frío permanente. Helado, entonces, bueno, es otro escenario, ¿no? Yo creo que por temas de tiempo, no sé si alguien quiere hablar a propósito del Minuto Cafebrería. Tenemos libros. Libros, si alguien quiere, yo Felipe. Digo muy rápido. Mi libro es sobre la hermandad, me pareció un libro hermoso, un libro que íbamos a leer en un grupo, pero que después lo cambiamos. Han cantado Bingo, de Lana Corujo, es un libro cubano, es un libro sobre la isla, y es un libro de 2 hermanas, que en el fondo tienen una herencia también muy pesada, porque una de ellas, toda esa familia por herencia materna convive con el muerto que más los quiere, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando alguien que te quiere mucho muere, sigue viviendo contigo como un espectro, ¿no? Y con el cual hablas como si fuera una persona. Y entonces todo ese devenir de las niñas en relacionarse con esa herencia y con lo que implica la hostilidad de la hermandad. Así que ese me gustó mucho. Bueno, hermoso. Yo voy a volver a Mario Lebrero porque es uno de mis escritores favoritos. Recomiendo El discurso vacío, que es una especie de diario de vida, que él dice, si escribo es para recordar, para despertar el alma dormida, avivar el seso, descubrir sus caminos secretos. Mis narraciones son en su mayoría trozos de la memoria del alma y no invenciones. Es genial este texto. Es un diario de vida, decía, cuando él va a partir a trabajar a Buenos Aires y empieza a escribir su partida a Buenos Aires y lo que implicaba dejar el Uruguay. Oye, yo voy a recomendar un libro pensando en tu infancia atroz ahí en el colegio con las monjas. Ya, dale. Mi adolescencia, no fue mi infancia. Tu adolescencia, que es una suiza italiana que se llama Fleur Jaeggi, y tiene un libro que se llama Hermosos años del castigo. En general, ella como que no cae tan bien en el mundo de la literatura. O le gusta mucho a la gente o le gusta poco, porque no es así como guau lo entendible. Usa puras palabras que son bastante como poco esperables a nivel de adjetivo, ¿cachai? Tiene esta onda. Pero en esa cosa son un internado de niñas. Ya. Y tú seguías una de las chicas y seguís todas estas amistades con también estas cosas medias de lazos homosexuales, de admiración, de odio, de diferencias, donde cada cual tiene sus características y tratan de convivir juntas. Y es simpático. Es cortito. Bien. Fleur Jaeggi. ¿Sí? ¿Algo más? No. ¿No?
yo les recomendaría cualquiera de George Perec. A propósito de esa cosa, como las cosas, la vida cotidiana, un lápiz, una mesa, no sé, me encanta esa escritura. Así que... El inframundo. El infraordinario, lo infraordinario. Sí, pero también había dicho el clásico de Los niños terribles. El hebrero es algo así. Me encanta. Es una cosa preciosa. Y no anduvo mal el libro que leímos. No, estuvo súper bien. Estuvo bueno. A la gente no le gustó, pero a nosotros nos gustó. ¿Cuál leyeron? Leímos, lo hablamos en el podcast pasado, el de En la naturaleza las cosas viven. Sí. Bueno. Un libro sobre el duelo que hace pensar mucho. Sí. Bueno, yo quiero agradecer a Felipe. Ha sido un placer. Qué lástima Como que siempre. no vengas. Ven más seguido, Pero ven más de vez en cuando yo vengo. No, vengo de vez en cuando. Pero estoy súper picado con el segundo de silencio. ¿Qué querés que te diga ahora? Pero un momento, espérate. Pero no seas tan exquisito. Ven más seguido. Ya. Y ahora vamos a hacer un segundo de silencio de nuevo. Oh. De despedida. Pero cállense, chiquillas. Desde ahora... Ya, chao. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.